¿Cuántos se sienten bien esta mañana? Ya adoramos al Señor y ¿creen que Dios recibió su alabanza? O sea, no la de todos, sino la suya. Su alabanza personal. ¿Usted está satisfecho con lo que hizo esta mañana? ¿Sí? ¿De verdad está satisfecho? Bueno, qué bueno, hermano. Malaquías capítulo número 1, leo el verso número 1 que dice: este es el mensaje que el Señor dio a Israel por medio del profeta Malaquías. Cierra sus ojos y oramos al Señor. Padre que estás en los cielos, agradecemos tu misericordia y el tiempo que tú nos concedes para poder llegar hasta este lugar, con el anhelo en nuestro corazón de adorar tu nombre y ser bendecidos por tu presencia, ser bendecidos a través de tu misericordia, ser renovados para poder continuar, Señor, en este mundo que perece, que se agita, pero que sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. Pero esta mañana te suplicamos que nos hables. Tú conoces nuestro corazón. Tú conoces las intenciones de nuestro corazón. Tú conoces nuestra vida. Y tú sabes de qué cosas tenemos necesidad. Por eso háblanos, Espíritu Santo. Cumple tu palabra en nuestra vida y permítenos poder ser aceptos delante de tu presencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. No todos los que hablan en nombre de Dios son escuchados. No todos los que llevan un mensaje divino son recibidos con fe y reverencia, sino que algunos son exaltados entre el pueblo como unas lámparas que brillan en la oscuridad, como lo fue el profeta Isaías. Isaías, un profeta con majestuosas visiones, o Jeremías con sus lamentos desgarradores, elevados a Dios, que estremecieron la tierra tanto como el cielo. Grandes hombres de Dios, grandes profetas de Dios, que impactaron a la nación de Israel y continúan impactando a la iglesia de este tiempo. Pero hay otros que, aunque portan fuego del cielo, aunque portan la voz de Dios, la revelación de Dios, solamente encuentran desprecio, solamente encuentran silencio, únicamente encuentran las espaldas vueltas de aquellos a quienes ha sido enviado el mensaje, a quienes Dios envió el mensaje, a quienes fueron enviados. En medio de la larga y turbulenta historia de Israel, existió un hombre que no dejó genealogía. No se registraron milagros que durante su ministerio él hubiera realizado, como tampoco recibió un reconocimiento terrenal.
no recibió la aprobación de las personas, especialmente de Israel, a quienes fue enviado el mensaje, pero Dios lo eligió para poder enviar el mensaje final, para que fuera la voz final antes que los cielos se cerraran, antes que Dios dejara de hablar al pueblo de Israel. Durante 400 años, una sola palabra divina no descendió del cielo para Israel. Y Dios levantó un hombre, mi mensajero se llamaba ese nombre. Levantó a ese hombre para ser la voz final, para ser el que cerraba el ciclo de los profetas del Antiguo Testamento. Ese hombre era Malaquías. Era un hombre cuyo nombre muchos entre el pueblo de Israel ni siquiera habían escuchado. No lo conocían. Nunca lo habían oído mencionar. Este hombre, Malaquías, no fue enviado para deslumbrar con poderes visibles. No fue enviado para relatar sueños extraños o para hacer maravillas en medio de la asamblea, en medio de las reuniones de Israel, pero fue escogido por Dios para pronunciar un mensaje final, para pronunciar un mensaje que nadie quería oír, no les interesaba oír. Y el mensaje de Malaquías es que Dios está cansado de la hipocresía. Dios está cansado de la hipocresía. Ese era el mensaje. ¿Quién quiere oír mensajes así? ¿A quién le van a aparecer mensajes donde se aparezca el hombre de Dios y le diga: Dios está cansado de tu hipocresía, Dios está cansado de tu falsedad, Dios está cansado de tu falsa adoración, Dios está cansado de tu falsa religiosidad, Dios está cansado de tu vida hipócrita, de tu vida falsa? Eso fue lo que pareció a decir Malaquías. Claro, yo no se los estoy diciendo a ustedes, estoy diciendo lo que Malaquías. Así que no se me pongan serios ya. Aunque sí se los estoy diciendo. Dios está cansado de usted. Dios está harto de usted, de su hipocresía, de su falsa religión, de que venga al culto y solamente aquí finja honrarlo y adorarlo, pero en la calle es falso. Volvamos a Malaquías mejor. ¿Sabe? Dios se había cansado de la hipocresía de Israel, que aunque la labor que Esdras y Nehemías habían realizado, ¿han oído hablar de Nehemías? Como Dios lo inquietó para ir a ver a los exiliados que habían regresado del cautiverio de Babilonia, y Dios lo tocó a él para llevar el mensaje de restauración, para iniciar la reconstrucción de los muros de la ciudad, y culminó con la reconstrucción del templo. Pero aunque el templo había sido reconstruido, los sacrificios habían sido restaurados, el sacerdocio estaba instalado, el corazón del ser humano seguía en ruinas.
Jerusalén había sido restaurada, pero el corazón seguía en ruinas. Y que en medio de los rituales y de las demostraciones externas que ellos manifestaban, lo sagrado, lo santo, hace tiempos que se había apartado de ese lugar, se había ausentado de ese lugar. Pero lo más inquietante es que las palabras que se pronunciaron hace más de 2000 años parecen reflejar nuestro estado espiritual en este tiempo. Parece reflejar con claridad que nuestro estado espiritual se estremece en medio de un mundo lleno de religiosidad, vacío de reverencia, lleno de cánticos de adoración, pero carentes de un verdadero arrepentimiento. Que cuando decimos con mis labios yo te alabo, es mentira. Se lo aprendió a cantar hace muchos años. Lo aprendimos a expresarlo, pero está carente de arrepentimiento, está carente de verdad. Y un día, mientras el sol se ocultaba tras esas piedras milenarias de Jerusalén, esos últimos rayos de la tarde cubrían la ciudad. Y ahí un hombre que había caminado en medio de ese pueblo va a su casa. Y aunque ese pueblo había regresado del exilio en Babilonia con cánticos de restauración en sus labios, la esperanza de un nuevo comienzo en el corazón, lo que siguió fue la decadencia espiritual. El avivamiento de Nehemías se terminó. Una vez reconstruida la ciudad, una vez reconstruido el templo, una vez reinstaurado el sacrificio, empezaron a ofrecerlo, pero la decadencia espiritual que siguió se extendió de una manera silenciosa, pero profunda, como el moho que crece oculto bajo los cimientos de una casa. El templo había sido reconstruido, los muros de la ciudad restaurados, los sacrificios conforme la ley fueron restaurados, pero sin embargo el fuego del altar, aunque aún ardía, lo hacía de manera hueca, lo hacía de manera simple, sin reverencia, impulsando por la rutina más que por la devoción. Era la rutina. Acostumbrados a ofrecer sacrificio, iban a los grandes Shabbat, todo era rutina, era una devoción exterior. Les encantaba estar en el templo, se gozaban de estar en el templo, pero era exterior, porque cuando salían de ahí, salían peor quizás que como habían llegado. Entonces la adoración continuaba, el incienso ascendía, la sangre de los corderos se derramaba según lo que la ley había establecido, pero la presencia del Santo de Israel ya no habitaba en esas ceremonias, ya no estaba ahí. ¿Y sabe por qué? Porque a Dios no le interesaban los sacrificios. A Dios siempre le ha interesado el corazón de los adoradores, el corazón de los que buscan su presencia. Y Dios se había ido de toda esa rutina porque el corazón de los adoradores se había enfriado. Y aunque se veía bonito la alabanza, y aunque se escuchaba fuerte los cánticos, el corazón está congelado. El corazón no tiene vida, el corazón está muerto.
Todo es rutina. ¿Por qué viene usted este día a la iglesia? ¿Por qué viene usted este día a las 7 de la mañana a la iglesia? Por rutina. Volvió al catolicismo, que por rutina iba todos los domingos a misa. Así estaba Israel, por rutina. Y sabe, en medio de la rutina Dios no está. Dios se va. Dios aborrece la hipocresía. Dios aborrece la falsedad. El sacerdocio, que en otro tiempo había sido ordenado para reflejar la santidad y la misericordia de Dios, se había vuelto negligente, se había vuelto transaccional, se había vuelto indiferente. Recitaban los rituales con precisión, se los habían aprendido a la perfección, ya no tenían que consultar los libros. Lo hacían a la perfección, pero ¿sabe qué es lo que le faltaba? Le faltaba pasión. Le faltaba la pasión de Dios, la vida que Dios da. Ellos ofrecían sacrificios, pero muchas veces traían animales defectuosos, animales ciegos, animales enfermos, animales cojos, pasando por alto el mandato divino de Levítico capítulo 22:20, donde dice: no presentéis un animal con defectos, porque el Señor no lo va a aceptar a tu favor. Dios siempre habla cara a las cosas. No presenten una adoración defectuosa a Dios, porque Dios no la va a aceptar. No presenten a Dios una vida cristiana defectuosa, que Dios no la va a aceptar. Dios no se agradará. ¿Y sabe cuál era lo trágico? Que tales violaciones ya no eran excepcionales. Se habían convertido en rutina. El pueblo las había tolerado. El pueblo se había adaptado a ello. Ya no le tenían temor a Dios al ofrecer sus dones, al ofrecer su servicio. Ellos conocían la ley, ellos veían lo que el sacerdote hacía, pero les daba igual. Les daba igual. La justicia también había huido de la ciudad. La justicia también se había ido, porque los jueces que habían sido llamados a defender la rectitud y a proteger al oprimido, lo que estaban haciendo ahora era aceptar sobornos. Aceptar sobornos de los ricos, y pervertían los fallos para su propio beneficio, porque recibían dinero, eran sobornados. Los pobres eran aplastados bajo el peso de balanzas deshonestas, y los ricos levantaban sus fortunas sobre los hombros de los indefensos. Se aprovechaban de los indefensos y sobre ellos levantaban su fortuna. Era como si las palabras del profeta Amós hubiesen cobrado vida a través de los labios de Malaquías, porque dice su palabra: esto es lo que dice el Señor: los habitantes de Israel han pecado una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo, porque venden por dinero a la gente honrada y a los pobres por un par de sandalias. Esa era la ley que había. Esa era la justicia que los jueces corruptos, como lo ha habido en todo tiempo, eso no es raro que en la actualidad existan jueces corruptos.
Esa ha sido la normalidad durante toda la historia de la sociedad. La corrupción impregnada en la injusticia de aquellos que deben y que han sido llamados por Dios para poder hacer justicia. Pero sabe, esa injusticia no quedaba solamente afuera, sino que dentro del hogar también la injusticia había entrado. Dentro de las familias, incluso dentro del hogar, el pacto había sido quebrantado. El vínculo sagrado del matrimonio, que había sido destinado para reflejar el amor fiel de Dios por su pueblo, había sido trivializado, había sido roto. Porque los maridos despreciaban a sus esposas de su juventud. Las despreciaban porque ya la veían viejita, porque ya la veían con arrugas. Ya no era la mujer de su juventud la que conocieron joven. Ahora el viejo arrugado también, él cambia a la esposa de su juventud por una más joven. ¿Y sabe qué es lo peor? Dice aquí que eran mujeres paganas, mujeres idólatras, mujeres que los van a llevar a la condenación, extranjeras que rendían culto a los ídolos, introduciendo también la infidelidad espiritual dentro del alma de la nación que era la familia. Y Malaquías tiene que decirles: claman esas mujeres ancianas apartadas, que fueron rotos su pacto por su esposo. Dice que claman, y a ese clamor dice: porque el Señor, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Y entonces Dios les dice: les diré por qué. Porque el Señor fue testigo entre los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel. Aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? Te pregunto, hombre, tú que andas coqueteando con mujeres jóvenes, con compañeras de trabajo jóvenes, porque ya tu esposa te parece indeseable, porque ya tu esposa se ve viejita en la casa. Dios te pregunta: ¿no te hizo Dios uno con tu esposa? Dios le dice: en cuerpo y en espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? Dice: de esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Y oiga, en el verso número 16 dice categóricamente: porque yo odio el divorcio. Tú estás pensando divorciarte y que crees que tienes la libertad de hacerlo, o tú que ya te divorciaste y crees que estás bien delante de Dios. Dios dice que el divorcio no le agrada, que Él lo odia tanto como el pecado. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Pero así, con mis labios, y hasta lágrimas de cocodrilo le salen. Y mi vida, ¿cuál vida? Ay, sale feliz
porque vino a pagar hora y media de religiosidad. Ya hice las paces con Dios, ya estoy bien. Hipócrita, falso. El corazón del pueblo se había endurecido. Igual que de duro está su corazón, que lejos de abrirlo está ahí parando la cara. ¿Y para qué pasan ese maestro? Si ese ni pastor es. ¿Y quién es este? Pero ese corazón de Israel se había endurecido. Esos clamores del cielo caían sobre oídos embotados por el orgullo y la autosuficiencia del pueblo. La hipocresía reinaba no solo en los tribunales o en los hogares, sino incluso en los lugares sagrados donde se invoca el nombre del Señor. Ahí reinaba también la hipocresía, pero solamente era de labios, porque hacía tiempo habían dejado de temblar ante la presencia de Dios. Hacía tiempo habían dejado arrastrar su corazón por el polvo ante la presencia de Dios, porque su adoración no la hacen con verdad. La oración la hacen como un ritual, como algo, una tradición a la que estamos acostumbrados. Ofrecían sacrificios, pero sin arrepentimiento. Cantaban salmos, pero solo de costumbre. Lo que debía ser la morada de la gloria de Dios, de la gloria divina, se había convertido en una cáscara, en una ciudad llena de formas religiosas, pero vacía de la sustancia espiritual, vacía de la presencia de Dios. Yo no sé si Dios está aquí. Yo solo estoy cumpliendo lo que Dios me dijo que les dijera. Dios me lo dijo hace 3 meses. Pero como uno es burro, no es oveja, no obedecí. En una madrugada Dios me dijo: ve, llévate esa bocina que tienes y te paras en aquel palo que está allá, y de ahí predicas este mensaje cuando mi pueblo vaya saliendo. Y diles: van satisfechos con lo que han hecho hoy, o ha sido otro día más de hipocresía de parte de ustedes. Vuelven llenos de orgullo, vuelven llenos de autosuficiencia. Dios no se agradó de su adoración. Dios no se agradó de su vida. Diles: y yo dije: van a decir que estoy loco. ¿Cómo voy a ir a predicar allá después que hayan predicado aquí? Y me hice loco. No me costó mucho, me hice loco. Y hoy que aparecí a predicar, dije yo: bueno, me inquietó Isaías 53, el siervo sufriente. Íbamos a descubrir si era Israel el siervo sufriente o era el Mesías prometido a Israel. Y comencé a preparar y comencé a buscar, comencé a orar en base a ese texto de la Biblia. Pero de repente aparece otra vez aquella voz que me dice: ¿y qué es lo que te he dicho que prediques? ¿Y qué es lo que te he dicho que le digas a mi pueblo? Quiero que se den cuenta que son hipócritas. Quiero que despierten. Quiero que reaccionen, porque el tiempo se está terminando. El tiempo está llegando a su fin. Y yo decía: pero Señor, ¿por qué me metes en estos líos?
Ya estoy viejo para aguantar eso. Sentir las miradas cargadas de desprecio, de odio por el mensaje. En Israel, esa vida de corrupción, esa vida trágica de corrupción, no ocurrió en los tiempos de la opresión. No ocurrió en los tiempos de la opresión babilónica, en tiempos de dificultad, donde cualquiera pudo haberse desanimado, como ocurrió aquí en la pandemia. Que se desanimaron. Pero el problema de corrupción más trágico en Israel ocurrió cuando habían restaurado Jerusalén, cuando estaban adorando a Dios libremente. No fue una opresión externa, no fue el diablo el que vino a oprimirnos y a estorbarnos para poder ser hipócritas. Nació de nuestra propia corrupción, nació de nuestra propia paganidad, nació de nuestra propia vida el ser hipócritas con ese Dios. Eso fue lo que pasó con Israel. Y ese era el mayor peligro, porque el pueblo creía estar cerca de Dios. Creía estar cerca de Dios porque el templo estaba activo, porque los sacrificios se ofrecían, porque las fiestas se celebraban, porque la ley se recitaba. Igual que nosotros. Se cerró una aflicción, se abrió felicidad. Ya hay culto otra vez. Todos los días de la semana, todo el domingo hay cultos. ¡Qué maravilloso! ¡Qué especial! Y todos creemos que estamos bien con Dios porque están abiertos todos los cultos. Pero dice el Señor a través del profeta Isaías: este pueblo dice que me pertenece. ¿Cuánto le pertenecen al Señor? Este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Pero hermano, si hasta lloré, pues sí, de hipócrita lloró, porque usted sabe que no está bien con Dios. La falsedad de la rutina, eso es lo que hace, cauteriza la conciencia. Ese era el campo de batalla espiritual al que fue enviado Malaquías. Un pueblo acomodado, un pueblo simple, un pueblo frío, un pueblo acostumbrado. Acostumbrado a adorarle. Y no iba a usar milagros para captar la atención del pueblo. Tampoco iba a hablar retóricamente para atraer multitudes. Sus palabras serían flechas de la verdad de Dios, destinadas no a halagar, sino a confrontar, a rasgar el velo de los ojos nublados por el ritual sin arrepentimiento. A Malaquías no le importaba quedar bien con la gente, igual que a mí no me importa quedar bien con usted, ni me interesa quedar bien con usted. ¿Sabe por qué? Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Malaquías sería la última voz antes de 400 años de silencio. Antes de los 400 años que iba a ser de silencio de Dios, sin el hablar de Dios, hasta la venida del Mesías. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Y sabe qué es lo especial? Que tal vez
esta voz de Malaquías es enviada para usted, porque tal vez en medio del bullicio religioso de nuestro tiempo usted ha estado anhelando algo más verdadero, algo más puro, algo más cercano al Dios vivo. Y si es así, escúchelo. Si es así, llévelo a la práctica. Porque el llamado de Dios a través de Malaquías sigue ardiendo como una llama encendida en la oscuridad, en medio de una ciudad bulliciosa de rutina, pero vacía de reverencia santa, vacía de una verdadera entrega. Mientras los sacerdotes llevaban a cabo las ceremonias con una precisión agotadora, los adoradores entraban y salían del templo como si cumplieran un deber cívico, más que con una comunión de pacto. Un hombre caminaba en silencio, pasaba desapercibido de la mayoría, ausente de los registros genealógicos del linaje sacerdotal, sin invitación a las mesas de los escribas ni de los sabios. No vestía los ropajes de autoridad religiosa, no portaba los rollos de los seduritos, pero pesaba una llama silenciosa en su corazón. Pesaba esa llama silenciosa que ni la pobreza, que ni el anonimato podían extinguir. Y cada atardecer, cuando el sol se deslizaba tras los muros de Jerusalén, su voz no se alzaba en proclama pública, sino en una intercesión privada, atravesando los cielos con oraciones masivas, no con las del rito, sino de la desesperación de un alma que anhelaba ver la justicia divina regresar a una nación que iba a la deriva, y que lo iba a hacer así por 400 años. Y sabe, las oraciones de Malaquías fueron respondidas con la venida del Mesías. Y en una de esas noches, mientras él oraba, mientras la ciudad de Jerusalén yacía envuelto en sueño, las visiones de Dios vinieron a Malaquías. En el silencio apareció una figura resplandeciente y terrible, sin un rostro visible, pero más real y poderosa que todo lo que jamás Malaquías había conocido. El suelo donde él estaba tembló, no por un terremoto, sino por el inconfundible peso de la gloria de Dios. No trajo condena, sino que trajo un encargo. Dios le dijo a Malaquías: serás la última trompeta antes del silencio. Serás mi último mensaje. Por lo tanto, declara mi juicio y proclama mi esperanza al abrumado. Y en medio de esa situación, en el verso número 2, dice de una manera clara: yo los he amado. A pesar de su decadencia espiritual, a pesar de su hipocresía religiosa, a pesar de su falsedad, Dios les dice: yo les he amado. Yo les he amado. Así dijo la profecía, una de las profecías al principio. Y cuando estaba sentado ahí todavía estaba luchando, y me voy a meter en líos con esto. Pero cuando la profecía dijo: yo los he amado, esta es, dije: si me matan, que perezca contigo, Señor. Yo les he amado. Yo te he amado, le dice el Señor. ¿Qué va a responder usted? ¿Y en qué me has amado?
si estoy enferma, si he perdido mi dinero, si he perdido mis hijos, si he perdido todo, si estoy aquí es porque ya me acostumbré a venir. ¿En qué me has amado? Eso fue lo que dijo Israel. ¿Y usted? ¿Qué va a decir usted? Pero yo los he amado, dice el Señor. Los he amado. Y claro, Dios le responde y le dice: es que les mostré mi amor cuando amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Y aunque Esaú edifique, yo voy a destruir lo que él edifique. Yo los he amado a ustedes. Lo que quiero de ustedes es la honra de vida a mi nombre, les dice el Señor. Que me adoren de verdad, que me honren de verdad. Eso es lo que quiero de ustedes. Que se vuelvan a mí, que se reconcilien conmigo, que se vuelvan de sus malos caminos, que se vuelvan de sus malos pensamientos, que se vuelvan de su vida falsa e hipócrita. Eso es lo que quiero. Porque si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy su Señor, ¿dónde está mi reverencia? Y entonces Israel dijo: ¿y en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Y en qué hemos menospreciado el nombre de Dios? O sea, siempre tenían una excusa, eran igual que nosotros. Pero Dios les dice, le dice: en que ofrecen sobre mi altar pan indigno, sacrificios indignos, en que ofrecen a mi nombre algo que ni siquiera un gobernante de ustedes, bueno, es más, ni ustedes se atreverían a entregarlo a su gobernante. No aparece el hombre, aplausos y gritos, y aquí están cantando, contando moscas, sin vida, muertos. Fui a la iglesia a adorar al Señor. ¿Y en qué lo adoró? Menosprecian el nombre de Dios. Yo no tengo agrado de ustedes, ni tampoco su ofrenda, su adoración es aceptable a mí, ha dicho el Señor de los ejércitos. Además, dice el Señor, han dicho: qué fatigoso, y me han provocado, ha dicho el Señor. Maldito sea el tramposo. Ahora pues, oh pastores, oh sacerdotes, para ustedes es esta advertencia, y espero que me estén oyendo. Si no escuchan y no toman a pecho el honrar mi nombre, no enviaré sobre ustedes maldición, sino que maldeciré sus bendiciones. Si no escuchan, si siguen traicionándome espiritualmente, como el esposo traiciona a su esposa de su juventud, si siguen traicionándome, pagarán las consecuencias. No traicionen, comiencen no traicionando a la mujer de su juventud para que su adoración sea restaurada. ¿Y saben qué? Les dice el Señor: ustedes me han cansado con sus palabras. Me han cansado con sus palabras. ¿Y en qué te hemos cansado?, dijo Israel. Y Dios les dice: en que cualquiera que hace lo malo es bueno ante los ojos de Dios, y de los tales se agrada, decía la gente. ¿Dónde está el Dios de justicia? ¿Por qué el impío es prosperado, y yo que le busco, y yo que le adoro, solo recibo enfermedades, solo recibo problemas? Dios se cansó de esas palabras.
Y Él les dice: yo, el Señor, no cambio. Yo no cambiaré jamás. Porque por esa razón ustedes no han sido consumidos. Pero dice que los que temían al Señor conversaron entre sí y comenzaron a platicar. Yo no sé cuántos de aquí van a ir, esos que temen al Señor de verdad, a reunirse y platicar y a decir de verdad que hay que adorar a Dios, hay que buscar a Dios, hay que servirle a Él, hay que predicar el evangelio, hay que continuar con su obra evangelizadora. Y entonces dice Dios: yo escuché a los que temen mi nombre. Y entonces dije: hagan un libro de recordatorio, de memoria de estos que de verdad me aman. Y en aquel día, dice, cuando el juicio final venga, ellos sabrán la diferencia entre lo que es bueno servir a Dios y entre los que no le sirven. Porque los que le sirven irán a la gloria eterna, pero los que no le sirven serán condenados en el lago que arde con fuego y con azufre. Quiera Dios. No se trata de que yo lo oiga, no se trata de que otro lo oiga. Se trata de que Dios, que lo está viendo y lo está oyendo, diga: ese es un corazón sincero, ese es un corazón arrepentido, ese es un corazón de un adorador de verdad, en espíritu y en verdad. Y ahí va a estar esa memoria. Y el día que esté delante de Él le va a decir: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner, entra en el gozo de tu Señor. Y usted seguirá siendo hipócrita. Será su problema, será su vida, usted va a pagar. Pero Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Los que se van a arrepentir y se van a reconciliar o van a recibir a Jesús, levántese de su silla ya y ven aquí al frente. Solo tengo 2 minutos. Es más, ya ni tengo tiempo, pero vamos, levántese y venga aquí al frente. Yo no lo voy a esperar mucho tiempo. Dios está cansado de esperarlo. Venga, reconcíliese. O si va a recibir a Jesús, venga, pero levántese ya. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el tiempo de Dios. Reconcíliate, haz las paces con Él, arregla tus cuentas con Él. No sigas de arrogante. No vuelvas vacío. No vuelvas como el hipócrita que siempre has sido. Dios te conoce a la perfección. Ya están pasando personas, pero ven, ¿por qué te quedas tú ahí? Es Dios quien te ha hablado esta mañana. Yo no quería decirte esto, pero Dios sí quiso hacerlo. ¿Y sabes por qué? Porque Él te dice: yo te he amado. A pesar de tu actitud, a pesar de tu hipocresía, yo te he amado. Vamos, levántate, sé receptivo al amor de Dios. Ven, joven, ven, ya no esperes más. Ven, levántate. Ven, Jesús te ama. Él te ha amado desde que naciste, desde antes de que tú nacieras. Él te amó y murió por ti. Ven, ven, recibe a Jesús, reconcíliate con Él. Ya no te sigas engañando en esa silla. Ya no vuelvas a otro culto con el vestido de la hipocresía, de la falsedad. Quizás sea el último mensaje que escuches así. ¿Habrá alguien más que se va a unir a estas personas? Ante la proclamación de Noé, el mundo se negó a creer. Y un día Dios cerró la puerta del arca y el diluvio se vino. Y todos murieron.
Un día la puerta del evangelio se va a cerrar y tú te quedarás con tu arrogancia, con tu falsedad. Voy a orar por estas personas, pero ¿por qué no te levantas de tu silla? Tú sabes que necesitas arreglar tus cuentas con Dios. No viniste por gusto, no viniste a un culto más, viniste a ser confrontado con tu vida hipócrita y falsa a través del amor de Dios por tu vida. Vamos a orar entonces. Si tú te quieres quedar así como estás, Dios no te va a obligar a que arregles tus cuentas con Él. Oramos por estas personas. Padre que estás en los cielos, gracias por tu amor por estas almas. Gracias por tu perdón por estas almas. Gracias por tocar su corazón. Gracias por perdonarles. Gracias por restaurar su comunión contigo. Guárdales, protégeles en el nombre de Jesús. En tus manos de amor les deposito para que tú les guíes.